Cambia el grifo de la cocina hoy mismo. Sin necesidad de un fontanero y con las herramientas adecuadas te enseño cómo hacerlo paso a paso. Este grifo que ves aquí lo compré nuevo hace un par de semanas, pero vino defectuoso. Como puedes ver, el agua se sale por una pequeña ranura que se formó en el cuerpo del grifo. Al principio intenté arreglarlo por mi cuenta, pero no hubo manera, así que decidí devolverlo y comprar otro modelo. Y aquí viene algo importante. Antes de ir a comprar o cambiar tu grifo, tienes que saber qué tipo de grifo tienes y qué tipo de anclajes o conectores necesitas. Por ejemplo, cuando instalé el grifo que acabas de ver, tuve que comprar este componente por 2 para poder anclarlo al sistema del agua. Es posible que el grifo nuevo que compres tenga dimensiones diferentes. Por eso, desmonta primero el viejo y llévatelo a la tienda. Así sabrás exactamente qué conectores y piezas necesitas. Y recuerda cerrar siempre el paso de agua antes de trabajar. Para este caso, usé unos alicates y una llave inglesa, que funcionan bien si no tienes herramientas especializadas. Por otro lado, puede que necesites una llave de tubo como la que ves en pantalla. Esta es especialmente útil para tuercas alargadas o de difícil acceso, como es el caso de mi grifo antiguo, el cual tenía muy difícil acceso para trabajar y manipularlo, tanto para la instalación como para la desinstalación. Podría haber desmontado todo el tanque y haber usado una llave inglesa, pero preferí comprar la llave directamente y ahorrarme complicaciones. Su uso es bastante sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta son los agujeros que tiene, que se usan para introducir una vara metálica y facilitar la rotación. Yo me compré una de 10×11, que por lo que vi funcionó bastante bien con varios grifos que había en la tienda, así que podría considerarlo un estándar. Si tienes la opción de comprar diferentes tamaños y luego devolver los que no necesites, no te compliques. Yo compré también la de 12×13, por si acaso, y luego la devolví. Otra opción es preguntar a algún conocido si te la puede prestar y así no pierdes dinero. Si usas unos alicates, como en mi caso, ten muchísimo cuidado con las mangueras, porque las puedes romper y ahí ya cagaste. En este vídeo estoy hablando del grifo que va montado en la pila o encimera, no del que va directamente a la pared. Los grifos de pared tienen un sistema de instalación diferente y otras medidas, así que si ese es tu caso, asegúrate de buscar un modelo y conectores compatibles. Aún así, el proceso es bastante sencillo y solo se complica si las salidas de agua no están bien alineadas o si las piezas están oxidadas, pero en general es un cambio rápido y fácil. Al escoger un nuevo grifo, te recomiendo optar por uno de anclaje manual, que es mucho más sencillo de instalar. Con este sistema solo tienes que rotar el anclaje y apretarlo lo más fuerte que puedas, sin necesidad de usar una llave de tubo u otra herramienta. Además, un amigo fontanero me comentó que cuando la tuerca del otro sistema se oxida, quitar el grifo puede ser una pesadilla. En esos casos toca desmontar toda la pila e incluso usar una radial para poder sacarlo, así que mejor evitarlo desde el principio. Otro punto importante es el cuerpo del grifo. Como te mostré al principio del vídeo, tuve un problema con el primero que compré, así que finalmente escogí este modelo. Me gusta cómo encaja, las gomas que trae y la movilidad que tiene. La verdad, se ve mucho más sólido y confiable. En cualquier caso, cuando vayas a comprar, no tengas miedo de preguntar, tocar y revisar los modelos. Muchas tiendas tienen grifos de muestra que te permiten verificar que cumplen con tus necesidades y estándares. Una vez elegido el grifo, asegúrate de que los conectores que vas a usar son los correctos. Normalmente, en la caja o en el panel de la tienda aparecen detalles como la longitud de los tubos o las dimensiones de los agujeros. En mi caso, para el nuevo grifo necesitaba conectores de 1/2 a 3/8, así que verifiqué cuidadosamente antes de ir a pagar. A partir de aquí el resto es bastante sencillo. Primero libera todo el espacio que puedas para trabajar cómodamente, y asegúrate de insertar bien cada componente. Es muy importante no olvidarse de las gomas y colocarlas correctamente, ya que ellas son las que evitan que el agua se filtre. Verifica cuál es la manguera del agua caliente y cuál es la del agua fría, y luego asegura y aprieta bien cada tuerca para evitar cualquier fuga. A mí me gusta siempre hacer pruebas al final en este tipo de trabajos. Por ejemplo, en este caso envuelvo las tuberías con un poco de papel de cocina y lo dejo ahí unos días, para asegurarme de que todo está bien.
Algunas fugas no se ven al instante y podrían aparecer al cabo del tiempo si el sistema no está bien instalado. Si ves que sigue saliendo un poco de agua, puedes usar cinta selladora, que se encuentra fácilmente en Amazon o en cualquier ferretería. Solo tienes que rodear los conectores con ella y listo. Por cierto, espero que no te pase como a mí y se te olvide conectar de nuevo el desagüe. Lo desconecté para tener más espacio y claro, cuando hice la prueba se me cayó el agua al suelo. Menos mal que tenía la toalla. Y esto fue todo por esta ocasión. Mucha suerte con la instalación y muchas gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima.